Dios les bendiga. Estamos en esta tarde otra vez en un devocional más para llevar a cabo una pequeña reflexión, y hoy les voy a hablar de Jim Thorpe, un atleta olímpico, una persona que fue a los Juegos Olímpicos en 1212 a participar. Pero sabe que el día de la competencia le robaron sus zapatos, sus tenis. No los encontró, pero él no se desanimó. Él siguió luchando, y sabe que lo que hizo, en un bote de basura fue a buscar los tenis. Fue a buscar algunos tenis que le quedaran y encontró dos, claro, de diferentes tallas, uno más grande que el otro. Y el que le quedaba grande se puso doble calcetín. Y para la sorpresa de todos, con tenis sacados de la basura, tenis que no eran de los que entrenaba a diario, ese mismo día ganó 2 medallas de oro, 2 medallas olímpicas de oro. ¿Sabe que esta historia de Jim Thorpe es una historia de un competidor, de un guerrero que no se rindió a pesar de las circunstancias? No dejó todo ahí, todo el entrenamiento que traía, sino que siguió luchando y obtuvo victoria. En la vida encontramos muchas batallas físicas, a lo mejor en los deportes, usted verá el boxeo. A veces los boxeadores acaban en un knockout, en un primer round, ahí queda. A veces logran acabar toda la pelea, otros no. Hay muchas competencias físicas, pero también hay batallas espirituales. Y en esta hora eso les voy a hablar de la buena batalla, de una buena batalla de la fe. Y vamos a ver a una persona, un personaje, un apóstol llamado Pablo, que luchó a pesar de estar apedreado, latigado, haber quedado medio muerto. Él siguió luchando y no se rindió nunca, a pesar de los obstáculos, a pesar de que lo dejaron solo, a pesar de pasar hambre, necesidades. Él terminó su carrera. Y hoy en esta ocasión, ahí en Primera de Timoteo 6:12, leemos en las Sagradas Escrituras una recomendación de Pablo, el padre Pablo, el apóstol Pablo, para Timoteo, su hijo, su verdadero hijo en la fe, así le nombra. Y le dice: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es una recomendación que le hace como un padre a un hijo, Pablo, a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Un hombre luchador, un guerrero, alguien que nunca se rindió, que tenía muchos dones. El apóstol Pablo sí, era apóstol, evangelista, maestro, pastor, predicador, pero lo que más sobresalía era su gran fe, una fe tan grande que él tenía, que se la quería transmitir a Timoteo. Le decía: pelea, Timoteo, la buena batalla de la fe. De eso vamos a hablar en esta tarde. ¿Cuál es la recomendación de Pablo también para nosotros como discípulos? Timoteo era un joven pastor que iba a quedar a cargo de una iglesia, y estas eran las instrucciones de vida. Nosotros también tenemos instrucciones de vida en la palabra de Dios, en la Biblia, para seguir luchando. Porque a veces en nuestra batalla diaria, a lo mejor luchamos físicamente, a lo mejor estamos en un deporte, y también nos sirve que a veces nos desanimamos, a veces sentimos que no tenemos fuerza, pero hay que seguir luchando. En la vida espiritual pasa lo mismo. A veces nos desanimamos, a veces vamos corriendo, vamos compitiendo, vamos luchando y parece que vamos solos. Parece que a veces cuando hay un tropiezo ya no queremos seguir. Nos desanimamos tanto que queremos abandonar la carrera, queremos abandonar la pelea, la lucha. Mucha gente lo hace, pero en esta tarde vamos a reflexionar sobre eso. ¿Cómo es pelear la buena batalla? ¿Cómo es pelear la buena batalla de la fe? Claro, porque si hablamos de buena batalla, pues hay malas batallas. Las que no se pelean, las que no se quieren pelear, las que no quieren entrar a la vida de la fe. Y eso es cuando nos envanecemos, cuando pensamos que no hay Dios, cuando pensamos que nosotros solos podemos, cuando pensamos que nuestro pensamiento es más grande que cualquier cosa, cuando no queremos aprender más, cuando pensamos que lo sabemos todo. Aunque creamos que hay un Dios, nos estamos envaneciendo, y eso es pelear una mala batalla. Pero pelear la buena batalla, vamos a ver tres
3 factores que nos pueden ayudar. ¿Cómo es pelear una buena batalla? A través de este versículo que Pablo dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, ahí en primera de Timoteo 6:12. Estimado oyente, pelear la buena batalla de la fe es vivir por fe. Es vivir por fe. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es esto de que el justo por la fe vivirá? ¿Cómo puede un justo vivir por fe? Bueno, primeramente esto es un don de Dios. Vivir por fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y justificados por fe quiere decir que usted cree en el Señor Jesucristo, que usted cree en el sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo, que murió, que se sacrificó y pagó con su sangre preciosa, crucificado en un madero, por todos sus pecados, por todos nuestros pecados. Dio su vida por nosotros, pero también al tercer día Él resucitó y fue levantado en gloria al lugar más alto que puede estar alguien. No hay lugar más alto en donde se encuentra el Señor Jesucristo a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para luchar por nosotros, para ayudarnos. Cuando usted cree esto, cuando usted cree que Dios murió, que Jesús murió, el Hijo de Dios, mandado por el Padre por amor a nosotros, y que resucitó al tercer día, usted está viviendo por fe. Cuando usted le cree al Señor Jesucristo y lo acepta en su corazón como Salvador, usted ya está viviendo por fe, ya está siendo justificado, no por nuestras propias obras, sino por la obra preciosa que hizo Cristo Jesús. Eso es vivir por fe, justificado por fe. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Usted puede vivir por fe al creer en el Señor Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, y usted puede ser salvo viviendo por fe. Gloria sea al Señor. Vivir por fe es un don de Dios, porque por gracia, dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios que Dios nos quiere regalar, un favor, una gracia, un favor inmerecido que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Eso es vivir por fe, por gracia, de gratis. Él no cobra en esta hora. Vamos a ver que también vivir por fe es quitar todo pensamiento negativo, quitarnos el pensamiento negativo, tener un pensamiento positivo, no pensar que estamos solos, que el sacrificio de Dios fue en vano, que Dios no nos ayuda, que podemos seguir avanzando sin Él o que Él nos abandona. Vivir por fe es pensar positivamente que Dios está con nosotros, y sabe que si Dios está con nosotros, nadie o quién podrá estar contra nosotros. Vivir por fe es seguir la justicia divina y no la justicia humana. La justicia humana nos dice que se le da a cada quien lo que le corresponda, que cada quien tiene que pagar por lo que hace, pero la justicia divina es por el Hijo de Dios, que ya pagó todo por nosotros. Hay que seguir la justicia divina, hay que creerle a Dios. Y vemos un ejemplo en Abraham. Allá en el libro de Génesis nos habla que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo que creyó a Dios? Sí. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Él vivía en Ur de los Caldeos, en una tierra. Y oye la voz de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él oyó la voz de Dios, que le dijo: sal de ahí, Abraham, deja todo, yo te voy a dar una tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, rumbo a la tierra prometida. Aleluya. Y no cuestionó: bueno, pues ¿a dónde va? ¿Qué tan lejos está? Como lo hacemos a veces nosotros, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir? Pero sí me va a gustar, va a ser mejor de lo que tengo, es una tierra mejor. Abraham no cuestionó a Dios. Dice que le creyó a Dios y él salió, dejó todo, la casa de su padre, su tierra, y fue rumbo a una tierra desconocida, que era la tierra prometida. Fue en fe. Por eso a Abraham se le nombra el padre de la fe. Abraham vivía por fe. También cuando ya estaba mayor, ya cuando él y su esposa Sara ya no estaban en una edad fértil, eran ancianos, Dios les había dicho: van a tener un hijo de carne, un hijo propio. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Aleluya. Por eso se le denomina el padre de la fe. Eso es vivir en fe. ¿Le gustaría a usted vivir en fe? ¿Le gustaría a usted creerle a Dios? Que Él es el Dios de los imposibles. Lo que al hombre le es imposible, para Dios todo es posible. Al Dios omnipotente, al Dios que puede hacer todas las cosas, aún físicas, aún espirituales. El creador, el omnipotente. A ese Dios servía Abraham y sabe que también nosotros servimos. Y ojalá que ustedes también estén viviendo por fe. Eso es pelear una buena batalla de la fe. Timoteo le decía: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. También pelear la buena batalla es resistir las pruebas. Y si alguien había resistido muchas pruebas, muchos obstáculos, como les contaba al principio, era el apóstol Pablo. Pelear la buena batalla de la fe es resistir. Es pasar por pruebas. Dice ahí en Primera de Pedro 1:6 que es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. Es necesario, los que ya tenemos fe, los que estamos ya en la fe, es necesario ser sometidos a diversas pruebas, porque la prueba va a ser sometida, va a ser pasada. Así como la plata cuando se funde, cuando pasa por fuego para purificarse, se le quitan las escorias y sale refinada. Así la fe también tiene que resistir las pruebas. Tiene que pasar por una prueba, por un filtro, para encontrarse así como el oro reluciente. Y un hombre que pasó en el libro de Job, vemos a Job, ¿verdad? Que era un hombre que en un día perdió sus hijos, lo que más amaba, sus bienes, su ganado, todo lo que tenía, sus riquezas, en un solo día. Era un hombre de fe. Y sabe que en ese tiempo no había Biblia, no había palabra, no había internet, no había prédica, pero él tenía fe en Dios y no renegó, sino que dijo: no, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job era un hombre que resistió a las pruebas, que estaba peleando una batalla de la fe, y sabe que al final de sus días Dios le recompensó, le dio todo lo que había perdido y le dio aún más de lo que tenía, aún más. Así es nuestro Dios. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, vemos ahí en el libro de Daniel a 3 de los amigos de Daniel, cuenta la Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron pasados por un fuego literal, real, un horno de fuego humano, por no adorar una estatua, por no adorar la estatua, por no ser idólatras, porque ellos sabían que había un Dios que todo lo podía, un Dios vivo. Y ellos resistieron ahí en el horno y ellos dijeron: no, pues échenos al horno, nuestro Dios va a poder librarnos. Y sabe que Dios los libró de ese horno. Y aún cuando estaban dentro de ahí, eran 3 amigos de Daniel, había 4, porque ahí estaba el Hijo de Dios, 1/4, que era semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos, soportando, ayudándoles en toda prueba. ¿Y sabe que los sacó? Sin ni siquiera sus cabellos olían a humo. Por eso ahí nos dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A veces estamos en unas pruebas que nos están quemando, por dentro. Sentimos que morimos, sentimos que desfallecemos, sentimos que no podemos más. A veces que vienen enfermedades como el cáncer y pensamos que nos vamos a morir, que va a acabar nuestra vida ahí. A veces que viene una aflicción muy fuerte, un problema, una pérdida, y pensamos que no podemos más, que todo nos está saliendo mal, que Dios no nos ayuda. Estás pasando por fuego, resiste, pelea la buena batalla de la fe. No te rindas, te decimos en esta tarde, no te rindas, Dios está con nosotros. Aun cuando el fuego esté más fuerte o las aguas más espesas, Dios nos va a sacar avante. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Eso es resistir, eso es pelear una buena batalla de fe. Pablo le decía a Timoteo: no te rindas, pelea, sostente. Otro ejemplo lo vemos ahí en Moisés, cuando estuvieron los israelitas en el desierto, ahí en Génesis. Vemos que faltaban muchas cosas al pueblo, saliendo de la esclavitud de Egipto. Vemos ahí al pueblo que había escasez. 40 años, en Deuteronomio 8:2 dice: 40 años duraron los israelitas en el desierto, y siendo liderados por Moisés, un líder que Dios le había hablado y que había resistido
en fe con un pueblo rebelde, con un pueblo que se quejaba, con un pueblo que quería todo, pero Dios sustentaba. Moisés oraba y el maná venía y caía comida del cielo literalmente. Salía agua de la roca para que bebieran. Eran alimentados. Dice que su ropa no se envejecía, ni los pies se hinchaban en el desierto. Moisés resistió esos 40 años junto al pueblo, resistiendo, pero salió probado como el oro. La fe nos sostiene, la fe nos ayuda. Por la fe podemos resistir cualquier prueba. ¿Sabe qué? Y si padecemos persecución, dolor, también Cristo la padeció. Si padecemos angustias, si somos menospreciados, también Cristo fue menospreciado. Pero ¿sabe qué? Si morimos y resucitamos, también Cristo murió y resucitó. Estamos con Él y un día vamos a estar con Él. Dios le dijo, cuando estaba crucificado entre dos ladrones, entre dos delincuentes en la cruz, le dijo a uno que se arrepintió y lo reconoció. Y él quería pelear una batalla de fe. Y sabe, le dijo el Señor Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque él tuvo fe, porque él resistió a pesar de la cruz, él creyó en Jesús. Nosotros también tenemos que tener nuestra esperanza, que es Cristo. La prueba produce esperanza. Que sea nuestra esperanza, que el resultado de la resistencia de la prueba sea una fe que nos fortalezca, porque tenemos al Salvador, al poderoso, para seguir caminando, resistiendo día a día. Eso es resistir. Fe también es no retroceder. No retroceder es perseverar, aunque el camino esté muy estrecho, muy difícil, pedregoso, lodoso. Hay que seguir caminando en Cristo Jesús. Si ya tienes fe, sigue caminando. Si ya tienes fe, persevera, no retrocedas. La esposa de Lot, ahí en Génesis nos cuenta que habían salido de una ciudad de corrupción. Estaba Sodoma. La ciudad de Sodoma iba a ser destruida, iba a tener juicio por todo lo que había ahí: homosexualidad, corrupción, violencia. Y Dios mandó ángeles para la casa de Lot, para que salieran él con su familia. Salieron su esposa y sus 2 hijos, pero los ángeles dicen: escapa por tu vida, pero no mires atrás, porque si miras atrás puedes perecer, puedes morir. Y salieron, pero la esposa de Lot miró hacia atrás. A lo mejor se acordaba de todo lo que vivía ahí, de sus cosas, de su vida pasada. No quería dejar la ciudad, retrocedió y fue convertida en estatua de sal. A veces que también nosotros, ya conociendo de Jesús, teniendo ya fe, podemos desviarnos del camino, podemos caminar hacia otro lado, podemos voltear hacia atrás y ver el mundo que dejamos, acordarnos de todo lo que estaba atrás y a lo mejor sentir tentación de ir otra vez allá. Mucha gente se ha desviado, mucha gente ha dejado el camino de fe, la batalla de fe, se ha desviado del camino porque se acuerda de lo que tenía atrás. Es necesario que perseveremos, que resistamos. La perseverancia implica sacrificio, sufrimiento, a veces dejar cosas. Hemos dejado muchas cosas para seguir a Cristo. Hay que permanecer en esta carrera, en esta batalla de la fe. Porque sin fe, dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no agrada a Dios. Pero tú, cuando tienes fe, dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es cuando tú esperas algo sin verlo con tus 5 sentidos, sin esperarlo con tus 5 sentidos, sino solamente en tu corazón, en tu esperanza, creyendo que va a pasar, creyendo que aquel que resucitó de los muertos es poderoso para hacer todas las cosas, para hacer realidad las promesas que Él ha hecho. Eso es vivir en fe, es no retroceder, es perseverar, es caminar con Dios, es seguir el camino. Hay un camino que nos lleva hacia Dios, hacia el Padre, a una vida nueva. Cuando hemos conocido de Cristo, no podemos perseverar sin retroceder. Tenemos que seguir caminando en fe. No podemos mirar hacia atrás, tenemos que perseverar caminando en fe. Y en esta hora, en esta tarde,
Si tú no sabes cuál es el camino a seguir, dice Juan 14:6, dijo el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino a nuestra salvación, al cielo. Él es el camino a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Dios nos ofrece una vida nueva, un cambio, pero es necesario que tú estés peleando la batalla de la fe. Es necesario que tú vivas por fe. Es necesario que tú seas salvo en esta hora, o que si ya lo eres, sigas caminando, que no mires atrás, que no dejes de pelear, de luchar, que sea una fe verdadera, una fe que perdure. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en su casa para que se salvase. Por la fe, Noé, un hombre de fe, no retrocedió en construir un arca que Dios mismo le había dicho: construye el arca, porque el mundo se va a acabar a través de un diluvio. Nadie le creyó. Él predicaba, la gente se reía, se burlaba de él. No va a pasar, aquí no llueve, nunca ha llovido, no es posible construir un arca. Se burlaban de Noé de día y de noche, pero Noé siguió, perseveró, no retrocedió hasta que acabó, por más de 100 años, hasta que acabó el arca de salvación. Y sabe que únicamente 8 personas entraron en el arca: Noé, su esposa y sus hijos y sus esposas, nada más. 3 hijos y 3 esposas, nada más. Nadie más quiso, nadie más creyó. Hoy se dice que estamos como en los tiempos de Noé, en corrupción, en perdición, en violencia, como Sodoma, con tantas cosas que se están presentando, tanta violencia contra la sociedad, contra la gente, contra los niños, contra las mujeres, contra los jóvenes. Hoy estamos pasando por tiempos bien difíciles, pero sabe que es necesario seguir luchando. También hay milagros, también hay bendición en esta hora. Es necesario transmitir la fe que tenemos a los demás. Es necesario que digamos como el apóstol Pablo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes: pelea la buena batalla de la fe. Póngase los guantes en esta hora y pelee la buena batalla de la fe. Viva en fe, siga en fe, persevere en fe, aún en la prueba, aún en la circunstancia. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el poder para ayudarnos. Él es el Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente. Hay que seguir confiando en Él. Él dio su vida por usted. Y si usted todavía no acepta al Señor, no ha vivido en fe, hoy le invitamos para que acepte al Señor en su corazón, para que usted empiece a pelear la buena batalla de la fe. No se rinda, no se rinda a pesar de las circunstancias, no se rinda. Nuestro Dios es un Dios que no defrauda, que no avergüenza, que no abandona, que no deja. Él es el Señor Todopoderoso, Él es nuestro Cristo Jesús, que nos ayuda en todo momento. Él es el que intercede. Si has caído, si has pecado, Él intercede por ti para perdonarte, para que te pongas a cuentas de nuevo y puedas seguir peleando la buena batalla de la fe. No te rindas a pesar de las circunstancias, no te rindas en ningún momento, aunque se burlen de ti si eres cristiano, aunque tu escuela te hagan bullying y te digan no es cierto eso, o te enseñen cosas que no son ciertas. Sigue peleando la buena batalla de la fe. No te rindas, no te rindas. Gloria sea al Señor. En esta hora el Señor te dice eso: no te rindas. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pelea la buena batalla de la fe. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga.